¿Conocéis la historia del cocodrilo del Patriarca? Era un cocodrilo que le regalaron a San Juan de Ribera, el creador de la iglesia del Corpus Christi, y si vais allí lo vais a encontrar. En la antesala, justo antes de entrar a la iglesia, en la pared rodeada de ladrillos y cerámica, encontraremos a este famoso cocodrilo disecado. Cocodrilo que llegó como mascota cuando llegó San Juan de Ribera a la ciudad. ¿Y qué ocurre? Como todas las mascotas, crecen. Creció tanto que se convirtió en una cosa enorme, tan enorme que no podía tenerla ya dentro de su patio, ni dentro de la iglesia, ni las dependencias adyacentes, con lo cual lo tuvo que dejar en el río. Y en el río tenía atemorizada a toda la población, porque decían que se la comía. Así que mandaron matar al cocodrilo y nadie lograba hacerse con él. Nadie, hasta que llegó un caballero de armadura resplandeciente que logró cegar y logró matar a ese famoso cocodrilo. Pero el cocodrilo era tan grande, tan feroz, que se había convertido en un dragón, el famoso dragón del Patriarca. Cuentos y leyendas valencianas que encontraréis también en un pequeño libro del genial autor internacional Blasco Ibáñez. Os invito a descubrirlo, así como os invito a visitar lugares emblemáticos de Valencia.